Así como aquel mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre esta tierra. La promesa es esa, para que tus días sean largos. Y días, cuando hablamos de días, estamos hablando de luz, estamos hablando de claridad, estamos hablando de entendimiento, de revelación, estamos hablando de que no andamos en tiniebla, de que no andamos con pena, ni con tristeza, ni con amargura, ni con nada de lo malo que proviene de las tinieblas, sino que andamos en día. Amén. El Apocalipsis dice que un día vamos a ver al anciano de días. Amén. Al anciano de días, qué tremendo. Amén. Pero así como también la palabra dice que debemos honrar, es un mandamiento, debemos honrar a nuestros padres y madres. Amén. ¿Cómo sabemos cuando honramos? ¿Cuántos tienen padre? ¿Cuántos tienen madre? Amén. Ya la mía no está con nosotros, ni mi madre, ni mi suegra, ni la abuela, no. Pero tengo una madre espiritual, que es nuestra pastora, nuestra apóstol María Luz, a la que honro y bendigo y la amo con todo mi corazón, a pesar de que no salí de sus entrañas, ¿cierto? No salí de su pancita. Sin embargo, en el Espíritu, al Señor le ha placido que ella sea mi madre espiritual. Y yo la honro y la bendigo. Amén. No solo con palabras, sino que con todo mi corazón. Porque así es como Dios busca que nosotros amemos con todo el corazón. Amén. Así también dice la Biblia que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amar es lo que le hace falta a este mundo. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros nos enamoramos, pero enamorarse no es lo mismo que amar. En la vida, al pasar el tiempo, al pasar los años y al aprender, porque también esto uno lo debe de aprender, alguien debe enseñarlo. Entendemos que amar no es lo mismo que estar enamorado. Uno se enamora de las personas, uno se enamora de ciertas bellezas, de ciertos gestos, no sé, se enamora de una mirada, se enamora de una forma de hablar, de una manera de expresar, de lo que aparenta tener o ser. Uno se enamora, se ilusiona. Son como estrellitas, ¿cierto?, que iluminan nuestros ojos. Son como piedrecitas, ¿cierto?, que hacen cosquilla en la guatita. Pero esas cosas pasan. Enamorarse no es lo mismo que amar. Amar no es un sentimiento. El enamoramiento sí. El enamoramiento viene de un sentimiento, viene que algo conquista tu corazón, tu parte sensorial, sensitiva, que nosotros todos tenemos. Amén. Por eso es que cuando llegamos al Señor, lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer con nosotros es ir enamorándonos de Él. Porque ¿quién se podría enamorar o quién podría amar a alguien que no conoce? Dios sabe muy bien eso. Dios quiere que le amemos, pero es imposible que le amemos si no le conocemos. Es imposible que tú tomes una firme determinación en tu vida. Y ojo, escuche muy bien, porque producto de esto, por la falta de amor, es que hay tanta destrucción en los hogares y en las familias. ¿Y por qué no podemos amar? Porque no conocemos a quien debemos de amar. Usted no se puede enamorar de una persona desconocida. Por eso es que las redes sociales son tan peligrosas, porque se ve a alguien y quizás ese alguien se va a mostrar de una manera que te pueda cautivar, que te pueda hacer que tú te enamores de algo de ella o de él, pero no es él, no es ella realmente, es solo una imagen, una apariencia, algo que no es. Por eso es que es peligroso. Y los malvados utilizan las redes sociales para aprovecharse de los que no entienden estas cosas. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu corazón. Amén. A mí me nace preguntar, ¿cuántos aman a la iglesia? Amén. ¿Estás enamorado de la iglesia o amas a la iglesia? Porque amar es una decisión. Yo me puedo enamorar, por ejemplo, no sé,
Pongamos un ejemplo que sea bien conocido, de la iglesia de Lightwood en Estados Unidos. Porque es maravillosamente inmensa, tiene unas plataformas gloriosas, un coro espectacular, tiene instrumentos, se ve riqueza, se ve prosperidad. La palabra pareciera ser que es la más ungida del mundo. Pareciera ser. Y uno se enamora de eso, de lo que ve, de lo que escucha. Pero quizás cuando llegas allá y no hay tanta atención en tu persona, porque hay tantas cosas que hacer en una iglesia grande. Hay un mover inmenso que se debe de realizar. Aquí nosotros tenemos un lugar pequeño aún, que con esfuerzo, que con amor y con fe, nunca se nos olvide esto, con fe, levantamos para el Señor. Amén. La mañana conversamos aquí con el equipo de amplificación y de coro. Tiene un espacio tan reducido, tan chiquitito, pero es de ellos. Y a pesar de que es un espacio pequeño, reducido y que es de ellos tienen que mantenerlo. Entonces ahí se ve cuando realmente uno ama. Y no está enamorado de algo, de una belleza aparente, sino que realmente uno ama porque hay un compromiso, porque aunque sea poquito, amén, yo le voy a dar excelencia a ese poquito, yo voy a bendecir ese poquito, lo voy a hacer ver como si fuera mucho. El Señor dice en su palabra que si tú eres fiel, que si tú amas en lo poco, sobre mucho Dios te va a poner. Pero como este mundo funciona al revés, ¿cierto? Muchos quieren primero lo grande, al tiro, para ir a demostrar sus capacidades. ¿Cuántos aman a su iglesia? La Biblia nos enseña que hay una iglesia que se llama la iglesia de piedras. ¿La ha leído usted alguna vez en la Biblia? Yo creo que no, porque es algo que se revela por medio del Espíritu Santo. Amén. Y para ir a conocer la iglesia de piedras, es necesario primero entender qué es la iglesia. Como yo le decía adelante, es imposible amar a Dios si no le conoces. Hay profecías en el Antiguo Testamento que decían, de oídas te había oído Dios, mas hoy te conozco, Señor. Una experiencia personal con el Padre, un encuentro personal con Cristo, el verle cara a cara. Pero ¿cómo vamos a ver a Dios si Él es invisible? Pero Él quiere mostrarse, Él quiere revelarse, Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú le recibas. Espíritu Santo, quiero ser tu habitación. Quiero, Dios, que tú vengas y que mores en mí. Yo no quiero que se vea de mí que solo soy un hombre, que solo soy una mujer, que solo soy una persona que dice que cree en ti. Sino, más bien yo quiero conocerte, quiero mirarte, quiero verte, quiero oírte, quiero saber de ti. Para poder amarte, para aprender a amarte, Señor. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Que el que era invisible, que el que estaba sobre todas las cosas y sobre todos los hombres, vino y se hizo imagen. No para ser adorado como imagen, sino que para ser conocido. Para que por medio de él conociésemos al Padre. Dios quiere darse a conocer. Para que así tú aprendas a amarle. Para poder amar la iglesia tenemos que entender qué es la iglesia. Tenemos que conocer qué es la iglesia. Tenemos que saber cuál es la iglesia, dónde está y para qué. Entenderla y que se nos revele. Y mi oración al Señor es que hoy se te pueda revelar, que Dios te traiga a tu entendimiento, amén, la verdad que Él quiere entregar en esta mañana. La palabra, el término iglesia viene del hebreo antiguo, que es la palabra kahal, ¿ya? Y que significa congregación de Israel. Congregación de Israel. Iglesia viene, se traduce
de esta palabra hebrea, Kaal, que significa congregación, la congregación de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros la congregación de Israel? Bueno, Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento la traduce al griego, el hebreo al griego, porque la época debemos de tener claridad en las cosas. La época en donde nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros, era la época en donde una gran influencia filosófica y también de lenguaje estaba sobre el pueblo de Israel, una influencia griega, porque habían sido por siglos conquistados por los griegos. Y en aquel momento ya no les pertenecían a los griegos, estaban siendo conquistados, hacían 50, 60 años cuando el Imperio Romano vino y se apoderó de la tierra de Israel y sobre todo el norte de África, este de Asia y sur de Europa, el Imperio Romano. Entonces habían muchas grandes influencias sobre el pueblo del Señor. Por eso es que Dios nos habla tanto acerca de cómo nosotros nos dejamos influenciar. El consejo del Señor es que tú te puedas dejar influenciar por el Señor, por su palabra, para que tú puedas comprender su lenguaje, para que cuando leas su palabra tú la puedas entender, el Espíritu Santo te la pueda revelar. El consejo es que tú te dejes influenciar por la persona, por la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Él es Dios quien está hoy con nosotros. Jesús no está con nosotros, Él está en su trono. Amén. Yo les voy a enseñar hoy día cómo orar, porque hace unos días atrás alguien me preguntaba, un hermano me preguntaba, pastor, me complica, me confunde esto, ¿a quién tengo que orar? ¿Oro al Padre, oro al Hijo, oro al Espíritu, oro a Jesús? ¿A quién oro? ¿Cómo deben ser mis palabras? Se complicaba él porque quiere orar, porque quiere buscar la presencia, pero había una confusión en su corazón. Cuando nosotros oramos, seguimos el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía él, Padre, Padre, él se dirigía al Padre. La iglesia debe dirigirse al Padre. Cuando tú ores, cuando tú dobles tu rodilla, o si a ti te gusta orar de pie y cerrando tus ojos y clamando en el Padre. ¿Por qué? Porque a veces cuando doblamos nuestra rodilla, nuestro cuerpo se cansa, viene la somnolencia, nos da sueño. Hay una lucha ahí. El apóstol Pablo dice que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil para buscar la presencia de lo sobrenatural, porque la carne es natural. La carne está destinada a volver al suelo, a la tierra, al polvo. Pero el espíritu no. El espíritu no nació de la tierra. Entonces cuando tú oras, cuando tú le hablas a Dios, le dices Padre. ¿Y qué es de Jesús? Jesús es el nombre sobre el cual hay autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces tú te presentas delante de Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así las tinieblas no van a tener autoridad sobre tu vida y vas a estar en paz, vas a estar allí en la intimidad real con el Señor. Entonces tú le hablas al Padre, le dices Padre en el nombre de Jesús, y ahí tú le adoras, le alabas, le das gracias y le pides. Y luego declaras por fe, gracias porque sé que tú lo vas a hacer. Amén. Es algo tan sencillo, pero que a veces nos cuesta tanto. Pero la persona de Dios que está hoy con nosotros es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, enviaré a ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Él a ustedes les guiará, Él a ustedes les enseñará, Él estará con ustedes, Él peleará por vosotros. Él será quien esté ahora con ustedes. Porque yo ya no debo de estar acá. Yo debo subir al trono. Yo debo subir a mi Padre. Y esperar el momento para volver por mi iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia. Iglesia en el tiempo de Jesús se representa en el Nuevo Testamento por la palabra griega eclesia, que también significa congregación. Es el grupo de personas reunidas, congregadas alrededor de un lugar, alrededor. Escuche bien, esto es importante.
La iglesia debe estar reunida, congregada alrededor de alguien. Y ese alguien es la persona del Espíritu Santo. Ese alguien es el nombre y la autoridad de Jesucristo. ¿Qué pasa con muchos cristianos a veces? Que no nos congregamos alrededor de Cristo, sino que hay otros centros nuestros en el cual nosotros damos vueltas. Las mamás, los papás, que hoy día en especial las mamás, quiero decirles con mucho respeto, a veces nuestra vida gira alrededor de nuestros hijos. Y eso no está bien. Nuestra vida tiene que girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces, cuando Cristo sea tu centro, cuando Cristo sea el principal centro de atención de tu vida, no el único, pero sí el principal, sí el más importante, entonces tus hijos van a estar guardados, bendecidos, protegidos. Entonces tu casa va a ser bendecida, direccionada por el Padre. Amén. Satanás, el diablo, lo que hace es robar ese centro de atención. Venir a nosotros, de alguna forma, para que nuestro centro cambie. Nuestro centro ya no sea el Señor. Y de alguna manera, dejamos de ser la iglesia de Cristo. Porque la iglesia debe ser aquella que se congrega. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que Dios envió a Moisés a salvar a su pueblo con gran poder, con grandes milagros, con poder sobrenatural, grandes proezas portentosas, y los sacó, los rescató de la esclavitud. Amén. Y cuando los llevó hacia la tierra prometida, porque también había promesa de bendición. Si Dios nunca nos va a venir a sacar de un lugar para abandonarnos en un desierto, sino que Él nos quiere llevar a un tiempo nuevo, a un tiempo de bendición. Dice la palabra que entonces Dios habló a su siervo, a Moisés, amén, y le envió a construir un arca, le envió a construir una tienda de reunión para que Él pudiese estar en el centro de su pueblo. Yo sé que esto es un ejemplo literal y que más tarde debía hacerse espiritual. Que el Señor sea el centro de tu corazón. Pero dice también la palabra del Señor que el pueblo desestimó a Dios, se volvió a Egipto, se volvió en su corazón a Egipto. Y se levantó, Dios es falso, tomó el oro que trajo de Egipto y se hizo un becerro. Y comenzó a adorar al becerro. Y dijo, de este Dios no sabemos qué le haya pasado. A este Moisés no sabemos qué le haya pasado. Porque ya lleva muchos días fuera del campamento. Lleva 40 días allí en la montaña. Dios nos abandonó. ¿Cuántas veces tú has pensado que Dios te abandonó? ¿Cuántas veces tú has pensado, tú has creído, no, es que yo creo en el Señor, pero creo que no voy a poder? En diferentes áreas. Una de las áreas que más nos afectan como sociedad y como iglesia en este tiempo es la economía. Pasamos horas escuchando noticias malas acerca de la economía, que la inflación, que los precios, que el precio del pan, que el precio del petróleo, que el precio del oro, que el precio del cobre, que todo es más caro, que los sueldos son más chicos. Puras malas noticias. Y nuestro corazón y nuestra mente se va llenando de incertidumbre, se va llenando de tristeza, se va llenando de una fe negativa. Terminamos creyendo de que vamos a estar mal. Terminamos creyendo que no nos va a alcanzar para el mes. Terminamos creyendo que las comodidades a las cuales estamos acostumbrados muchos no las vamos a poder tener. ¿Y quién tiene que pagar el precio? La iglesia a la cual usted dice que ama. Vemos templos a medio construir. Vemos iglesias del Señor careciendo, pereciendo. Pero decimos que la amamos.
El Señor dice, y usó la vida de un joven predicador, hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, llamado Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7. Y dice la palabra que este joven, usado por el Espíritu Santo, habló las siguientes palabras en el verso 38 y 39. Necesito rapidez la palabra. Está escrita. Se las entregué todos los versos. Hechos 7, 38, 39. 38. Y dice que Esteban le hablaba al pueblo y les decía, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Congregación. Caal. Pero como él estaba hablando en griego, le dijo eclesia. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesia, en el Cajal, en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Verso 39. Dios cuando te habla, Él trae palabras de vida para que tú puedas vivir, el cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ahí está el problema. Sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén. De allí viene el término. De allí viene del corazón del Padre la congregación, la iglesia. Dios los reunió, Dios los constituyó, Dios los establece y Dios quiere ser su Dios. Pero el pueblo que hace lo desecha. ¿Usted cree en Dios? No deseche a su Dios. El Señor Jesús la establece a esta iglesia de una manera más amplia en el Nuevo Testamento. Y habla allí en Mateo 16, 18 y dice lo siguiente. Y yo también te digo, Jesús le está hablando a Pedro, pero le está hablando a la iglesia. Le está hablando a su pueblo. Le está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? A ver. Aleluya. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa este verso? ¿Qué significa esta frase? El Señor le dice a un hombre llamado Simón, le dice, tu nombre ya no será más Simón, sino que ahora tu nombre será Pedro. Pedro en el griego es piedra. Piedra. Pero luego le dice, y que Él, Jesús, amén, Él no es piedra, sino que Él es una roca. El Señor te habla y te dice hoy día que tú ya no eres más Rebeca, tú ya no eres más Pamela, tú ya no eres más Ana, tú ya no eres más Camilo. Tú ahora eres una piedra. Pero que sobre esta roca, no piedra, roca, estableceré a mi iglesia. Amén. El Señor, mira lo curioso, nos llama piedras. ¿Por qué Dios nos llama piedras? ¿Por qué Dios te puede comparar a ti con una piedra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? Yo quiero que usted pueda entender algo en esta mañana. No hay nada de lo que el Señor Jesús haya hablado que no esté escrito en la Biblia. No hay nada que Jesús haya declarado en su palabra, en su ministerio, que no tenga un fundamento profético en el Antiguo Testamento. El Señor le habla en Lucas a su pueblo y le dice en Lucas 3:8. Veamos lo que dice Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor le vuelve a hablar a su pueblo, porque el pueblo estaba recibiendo la palabra, pero el pueblo estaba pensando lo siguiente: yo no soy un pecador, yo no necesito a un padre, porque tengo por padre a Abraham, porque tengo por padre a aquel que dice la Biblia
que me llevaba en sus lomos. Amén. Entonces Jesús aclara esta situación y les dice: no se crean ustedes tanto de que tienen por padre a Abraham, porque por sus actos, que ustedes no se han dado cuenta, por su manera de actuar, por su manera de pensar, por creer en Dios pero vivir lejos de Él sin conocerle, por eso es que no le han aprendido a amar, es que quizás están desechados, desterrados, destituidos de la presencia del Señor, aun cuando llevan el nombre de ser el pueblo de Dios. Para nosotros sería, aun cuando tú seas un creyente, aun cuando tú seas un cristiano, aun cuando tú seas una persona que dice creer en el Señor, si en ti no hay un arrepentimiento, si tú no hay un cambio de actitud, si tú no te vuelves con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda la fuerza de tu vida, si tú no le pones a Él en el centro de tu vida, a Dios, entonces de nada te sirve la apariencia de ser un cristiano, un creyente, lo que usted quiera. Si no haces frutos dignos de arrepentimiento. El Señor nos habla y nos dice: haced frutos de arrepentimiento. No tentéis al Señor tu Dios. Porque si a Él le place, Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El año pasado pusimos allá afuera miles de piedras. ¿Usted cree que lo pusimos así nomás por jugar? Tiene un significado profético y hoy día se lo estoy contando. La entrada de este lugar, humilde, sencillo, menospreciado, mirado un poco, envidiado también, está lleno de piedra. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede levantar hijos de piedras. El Señor en Mateo nos dice piedra. El Señor en Mateo le dice al gran Pedro, a su amado Pedro: ya no serás más Simón, ahora serás piedra. Dios levantaría hijos a Abraham de las piedras. La iglesia de piedras. ¿La recibe? Hay una palabra profética que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11, versos 19 y 20. Dice así: y les daré un corazón. ¿Cuántos han leído alguna vez esta palabra? Dios le habla a su pueblo, Dios le habla a su gran Israel, a su amado Israel. Y les dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Amén. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Y el verso 20 dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nosotros podemos creer en Dios, pero no ser Dios nuestro Dios. ¿Me entiende? Tú puedes creer en Dios, pero tener un corazón de piedra. Un corazón de piedra que no obedece, que no cumple, que no trabaja, que no cree, que no edifica, que no sirve. Un corazón de piedra es una persona egocéntrica, es una persona que siempre está pensando en sí misma. Es una persona que cuando tú hablas con ella siempre es él, ella, es su problema, es su afán, es su angustia. Pero ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de tu corazón? ¿Dónde está el Dios de tus milagros? ¿Dónde está el Dios de tu provisión? ¿Dónde está el Dios de tu sustento? ¿Dónde está el Dios que va a transformar? ¿Dónde está el Señor Todopoderoso que te sacó de Egipto y te trajo a su promesa? No te quedes en el desierto. No te vuelvas como aquel pueblo antiguo de Dios a Egipto en tu corazón. Sácalo.
Haz frutos dignos de arrepentimiento. Para que el Señor sea tu Dios. Para que el Señor sea quien te guíe, quien te instruye, quien te edifique, quien te levante, para que tú seas la iglesia verdadera del Señor. Piedras sin valor. Es muy fuerte lo que yo le voy a decir, pero cuando una persona, cuando un hombre o cuando una mujer, cuando un joven, cuando quien sea, tiene un corazón duro, tiene un corazón de piedra, podríamos fácilmente considerarnos personas de poco valor. Yo sé que Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia y lleno de una gracia que Él entrega inmerecida. Porque ¿qué piedra merece ser considerada? ¿Qué piedra merece ser tomada y moldeada, esculpida, cual artesano la toma y la hace bella? Usted mire para afuera, ábrele la puerta a los niños, se van a ir a tirar las piedras, a batearlas, porque son piedras, porque no tienen valor alguno. Hasta para construir no son tan caras el metro cúbico. Incluso por sacos las venden. Y a veces nosotros no entendemos la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de cambiar, de poner a Dios verdaderamente en el centro de nuestra vida, de dejarnos de juegos con Él, de dejarnos de sentarnos, como decía la palabra, en la predicación de Moisés, sino que vivirla. De entre las 12 tribus de Israel dice que una sola, mi hermano amado, no se contaminó y no pecó contra el nombre de Dios. Yo le digo a la pastora, ¿qué podemos esperar de nosotros? Y el Señor me dice, tienes que esperar lo mejor. Que este pueblo es mejor que ese pueblo desobediente. Que este pueblo es un pueblo lleno de virtud, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es un pueblo que recibe la palabra y que se esfuerza día a día por cumplirla, por vivirla, por caminar en ella. Es un pueblo que realmente ama mi nombre, que ama a su Dios, que ama a su iglesia. Que a pesar de que a veces estamos cansados, aquí estamos. Recuerda que hace unos días yo le dije, yo renuncio, yo le entregué ya todo al Señor. Él sabrá. Lo que no significa que tengo que estar aquí. Porque no voy a estar aquí solo el día que Él me llame, que va a ser el día más feliz de mi vida. Discúlpeme. Yo soy muy feliz por usted, por sus logros, por cuando Dios le bendice, cuando Dios te ha abierto puertas de bendición, cuando Dios te ha dado buenos consejos, cuando Dios te ha fortalecido en el Espíritu. Yo soy muy feliz cuando yo veo que usted está siendo prosperado, cuando usted está siendo animado a dar pasos de fe, cuando las ligaduras que la mantienen a usted como esclava, como esclavo de su trabajo o de otras cosas familiares, muchas veces de la manipulación de los hijos. Los hijos son manipuladores. A veces a los hijos no les servimos más que para darle dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Y todas las semanas más y más. Por eso yo encuentro que a veces fiestas como hoy día, celebraciones como las de hoy día, del Día de la Madre, son buenas. Porque nos recuerdan a los hijos que tenemos una madre que hay que respetar, que hay que honrar, que hay que bendecir. Quizás muchos hijos dicen amar a sus madres, pero a última hora están corriendo para comprarle un chocolate, en vez de preparar con tiempo algo especial para demostrar cuánto amamos de verdad a nuestra madre, o a nuestro padre, o a nuestro Dios, a nuestra iglesia.
Una de las cosas que entristecen el corazón de un pastor es que siempre el pastor tenga que andarles diciendo a la iglesia lo que tienen que hacer. Que no les nazca. Que no nos llamen un día y ¿sabe qué, pastor? Quiero dar esto, quiero entregar esto, quiero hacer esto. Como religiosamente a veces decimos, el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Por qué siempre tiene que ser Dios quien ponga en tu corazón el amar, el dar, el entregar, el compartir, el bendecir, el hermosear? Cuando Él en su palabra nos define como iglesia, como la comunidad de todos los creyentes, unidos por el lazo de la fe y la acción del Espíritu Santo, como piedras, pero vivas en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16? ¿Está por ahí? 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Sabía usted que usted es templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿El Espíritu de Dios mora en usted? Muchos de los cristianos, muchos de los creyentes no estamos seguros si Dios mora en nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos vidas difíciles de conflicto, a veces tenemos malos hábitos. Por eso es que el Señor nos invita a cambiar nuestra actitud, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque la salvación, porque el ser la iglesia, porque el ser un hijo, una hija de Dios, no es no es algo que nosotros proveamos, no es algo que nosotros traigamos propiamente a nuestra vida. Es algo que Dios ha hecho por nosotros. Es algo que el Padre ha constituido por medio de su Hijo, de Cristo, y por medio de la acción del Espíritu Santo que está en nosotros. El Señor dice, yo les enviaré, y Él envió a su Espíritu Santo. Ustedes serán mi pueblo y ustedes son su pueblo. Dios no les está pidiendo permiso para ser su pueblo. Usted al creer en Él, usted al hacerse un hijo de Dios, Él le hizo a usted su iglesia. Lo que pasa es que a veces no tenemos conducta de iglesia, no tenemos un comportamiento como la iglesia del Señor. Somos simplemente una iglesia que está actuando mal, que está teniendo un comportamiento como lo tenía aquel pueblo de Israel en el desierto. Su corazón se volvió a Egipto. Y usted tiene que decidir dónde se quiere quedar. Pues si usted no quiere ser la iglesia, entonces hable con el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo renuncio, yo no quiero ser tu hija, yo no quiero ser tu hijo, yo no quiero ser salvo. Olvídate. Yo creo en ti y tú existes ya, pero yo no quiero ser la iglesia. Es grande, es fuerte, es tremendo. Yo creo que nadie le dice eso a Dios. Porque sé que el Espíritu Santo algo va a hacer antes de que tú puedas tomar esa decisión de apartarte de Él. De no querer tener vida, de no querer ser una piedra viva, sino que preferir ser una piedra muerta. Las piedras que están allá afuera, a la entrada de este lugar, están muertas, no tienen vida. Pero yo creo y oro al Señor todos los días junto a la pastora Elizabeth, que Dios va a traer vida a esas piedras. Y Dios ya nos habló y ya nos mostró que así va a ser. Tú eres la iglesia, hermano amado. Todos somos la iglesia de Cristo y tenemos el sello del Espíritu Santo. Yo le digo en el nombre del Señor, cuide a la iglesia del Señor. Cuídela con amor. No se enamore de la iglesia.
Ame la iglesia. Ame. Porque si usted no se ama, siendo usted la iglesia del Señor, si usted no se ama, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Si tú no amas el templo de Dios, tampoco amarás al Dios de ese templo. Al Dios que debe habitar en ese templo, en esa iglesia. El apóstol Pedro, quien se sintió aludido por las palabras del Señor, más adelante, después de haber sido lleno de la presencia del Espíritu Santo, después de haber vivido la conversión, después de haber vivido el arrepentimiento, después de haber llorado y pedido perdón a Dios por sus errores, por sus falencias, porque hasta el último momento Pedro siguió siendo el Pedro antiguo, el Pedro de piedra, con un corazón de piedra, con un corazón que no entendía, que no daba vida, que no daba fruto, que no hacía milagro, un corazón que no amaba como Dios quería que amase, que no estaba listo para ser usado como Dios quería usarlo. Pero una vez que Dios lo preparó, una vez que Dios lo llenó, una vez que la presencia del Espíritu Santo vino sobre su vida fue transformada, su vida cambió para siempre. Y las personas que lo pudieron reconocer se admiraban y decían, pero este no es un pescador. Y con qué elocuencia habla ahora, y con qué poder y con qué autoridad nos ministra ahora. Porque poder de Dios salía de él. Presencia del Espíritu Santo fluía como un fuego de parte de él. Sí, pastores, que es el apóstol Pedro. Ahí comenzó a ser el apóstol Pedro, pero antes de eso no lo era. Era alguien como usted, como yo, nada más. Tantas veces que el Padre nos habla, que el Padre te habla, te ha hablado y aún no has logrado comprender. Por eso, una de las cosas que nosotros hacemos aquí mucho, y no nos vamos a poder cansar jamás de hacer, es de llamar a la presencia del Espíritu Santo. Es de llamarle, es de invitarle a de venir, es de adorarle, es de dejarlo entrar, es de que Él sea nuestra habitación, de que Él haga morada en nosotros, de que Él nos cambie, de que Él nos transforme. Amén. La palabra del Señor dice que Jesús hablaba, predicaba y decía, arrepiéntanse, cambien su manera de actuar, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ha venido. Amén. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Yo les debería preguntar en esta mañana, ¿cuántos convertidos hay hoy aquí en este lugar? ¿Usted se siente convertido a Dios? Porque a veces yo no veo como pastor que usted sea una persona convertida. No lo veo haciendo, lo veo más dudando que creyendo. Entonces debemos convertirnos al Señor. La Biblia es un ejemplo de vida. La Biblia es la palabra del Señor para vida, para darnos vida, para hacernos levantar de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento, para que podamos tener días de plenitud, días de hermosura, días de belleza, días de bendición. Días en donde tú te puedas levantar y enfrentar el problema, enfrentar la adversidad con fe y ser un más que vencedor. Para ser más que un vencedor, para salir de la situación, para salir del caos en el que quizás muchos hemos vivido por tiempo, confusión, error, limitaciones, debilidades, carencias. Necesitamos de la acción vivificadora de la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos amados. Si no somos solamente como esa congregación de Israel, como ese Cal. Cuando tú tienes que ser la iglesia. Una iglesia de piedras, pero de piedras vivas. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro,
Nos enseña allí en 1 de Pedro capítulo 2 verso 4. Presta atención. Acercándose a él, piedra viva. Jesús le dijo a Pedro, tú serás piedra. Yo te transformo a ti. Yo te veo a ti lo que tú eres. Yo no te veo a ti como Simón. Yo te veo a ti como Pedro. Yo te veo a ti como una piedra. Pedro, yo te amo, le decía Jesús. Pedro, yo voy a usar tu vida, yo te voy a transformar de un pescador de peces a un pescador de hombres. Yo te voy a transformar de un hombre presuroso, acelerado, insolente, dispuesto a sacar la espada para matar. Yo te voy a transformar en un hombre pasivo, en un hombre amable, en un hombre entendido. Yo te voy a transformar, Pedro, yo te voy a transformar a ti en un hombre sin cultura, de un hombre sin un lenguaje correcto. Yo te voy a entregar mi palabra, yo te voy a entregar las revelaciones para que tú las puedas compartir con otros. Pero ahora lo que yo veo en ti es que eres una piedra. Y como una piedra, Pedro fue desechado. Jesús le dijo a Pedro, no, Pedro. Como la pastora le habla a veces al hermano Ignacio. No, Ignacio, no es como tú dices. Me mientes. Y lo aman. No, dice, no lo amo mucho. Lo ama. No, Pedro, no es con espada. No, Pedro, no es con violencia. No, Pedro, estás equivocado, no es así. Me niegas con tu actitud. Pedro lo negó, mintió, se avergonzó de su Señor. Yo veo en la actitud de Pedro muchas veces la actitud nuestra. Cuando Jesús fue tomado preso y fue llevado delante del Sanedrín para ser juzgado por los doctores de la ley, por los sacerdotes de la religión de aquella época. Pedro lo seguía. ¿Para qué él siguió al Señor? ¿Para qué siguió a Jesús, Pedro? Si él no lo iba a salvar de allí. Si Pedro no iba a juntar un grupo de personas, de seguidores, de discípulos del Señor para ir a rescatarlo de entre medio de ese lugar. A veces nos pasa así como el Pedro, tenemos esa actitud. Nos gusta ser espectadores. ¿Será cierto que la fe que tiene el pastor, Dios la va a respaldar o no? ¿Será verdad que lo que el pastor predica se va a cumplir o no? En un corazón dadivoso. Culpamos al apóstol, ¿cierto?, que dudó. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba el apóstol que dudó y dijo, si no veo sus agujeros? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Nadie lo conoce? Tomás. Gracias, pastora Lisa. Culpamos a Tomás de su inseguridad, culpamos a Tomás de su incredulidad. Y vemos a Pedro como el gran apóstol. Estaba lleno de miedo, lleno de dudas, lo niega una y otra vez, consistentemente. Miente, se avergüenza de su Señor. Porque era una piedra muerta hasta ese día. Seguía a Cristo, pero era una piedra muerta. Tenía al Salvador, al Redentor, veía las obras, veía los milagros, pero él seguía siendo una piedra muerta. Pero va a llegar el día en donde Pedro es transformado por la acción del Espíritu Santo, por la misma acción y poder de Dios.
Por eso si hay algo que yo hoy día le digo a las madres que celebran su día, el mejor regalo que tú puedes recibir es el Espíritu Santo. Créame, su vida va a cambiar, su casa va a cambiar, su hogar va a cambiar, su futuro va a cambiar. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Verso 24, ¿cuánto es? 5. Por favor. Vosotros también, el apóstol Pedro le habla a usted, iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigamos adelante, verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? A la cual fueron también destinados. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Nos faltan 2 versos. Verso 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y verso 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. No estamos en el cielo, estamos en este mundo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuántos tienen buenas obras? Amén. Hay algo que Dios nos habla hoy día, sin duda alguna, y es que Dios te ha escogido. No te sientas ofendido ni ofendida si hoy día yo te digo, te declaro que somos piedras. Amén. Porque quizás en muchos momentos de nuestra vida nosotros nos hemos sentido inclusive como una piedra desechada, sin valor. Porque nos encanta enamorarnos, pero de repente vienen los desamores. Y tus hijos te niegan, tus amados no te comprenden, te decepcionan las personas, te decepcionan los lugares, te decepcionan los trabajos. No era lo esplendoroso que tú creías. Te decepcionan tus hermanos en la fe. No deberían los hermanos decepcionar a su hermano. No deberíamos ser piedras de tropiezo. Deberíamos ser piedras vivas. Amén. Pero la única razón de todo esto es porque no recibimos al que nos hace vivir. A veces seguimos con nuestro corazón en Egipto. Hay una iglesia que Dios llamó. Hay una iglesia que Dios estableció. Y esa iglesia es la iglesia de piedras. Piedras, hermanos. La arena que Dios le habló a Abraham, Dios la transformó en piedras y luego les dio vida para que fuesen edificadas, para que fuesen levantadas, para que en todo lo que hicieran dieran la gloria al Señor, aún en medio de este mundo, en medio de gentiles, en medio de gente que no conoce a Dios. En medio de los malos testimonios, usted sea un testimonio de fe. Usted muestre perseverancia. Usted muestre fe en el Señor. Amén. Aunque a su diestra o a su siniestra caigan, usted se mantenga firme. Usted se mantenga recta. Usted se mantenga recto en la fe que Dios le ha dado.
El Señor le escogió. El Señor te hizo su templo. El Señor te hizo su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él te ve como una piedra, no como le dijo a Pedro, una piedra muerta, sino Él te ve ahora, dice, como una piedra preciosa. Mire a la persona que tiene a su lado. ¿La encuentra usted preciosa? ¿Por qué se ríen? ¿Nos da vergüenza? ¿Nos da vergüenza? Dios te ve así. Preciosa. Preciosa. No te ve linda, no te ve lindo, te ve precioso. ¿Usted sabe la significancia de eso? Precioso. Es algo de gran estima, es algo de gran valor. Él abrió los tesoros de los cielos y sacó lo mejor que Él tenía para que tú fueras transformado en algo precioso. Una piedra preciosa. En una piedra de gran valor, de gran estima. Amén. Así te ama Dios. Hónrale, bendícelo, séale fiel, créale con toda su alma, aprenda a amarle como Él le ama a usted. Ojalá usted también le viera a Él como lo más precioso. El apóstol Pedro entendió esto. Y en ese tiempo, cuando él escribe esta carta a la iglesia, le dice, siendo como Él, piedra viva, sean ustedes también piedras vivas, para que le den la gloria a su Dios, para que puedan amarle a Él y ser amados, para que puedan ser bendecidos y bendecirlo a Él, para que puedan alcanzar las misericordias que ya han alcanzado, que Dios les ha dado, y puedan compartirlas con los que no tienen ninguna. Lo único que vemos en el accionar del Señor a través de su Santo Espíritu es el amor de Dios que fluye y fluye de una manera grandiosa, de una manera que no nada lo frena, ni nuestras faltas, ni nuestros errores, ni nuestras ignorancias, ni nuestras durezas de corazón frenan su amor. Es imparable. Es imparable, amados hermanos. Lo que Dios ha constituido, lo que el Padre ha hecho a esta iglesia de piedras, es algo que no puede ser derribado. Es algo que está firme y está fundamentado sobre algo mayor, sobre la roca que es Cristo Jesús. La iglesia de piedras. Si alguna vez alguien te pregunta, ¿quién eres tú? Tú dile, yo soy la iglesia de piedra. La piedra viva. Porque el Espíritu de Dios mora en mi corazón. Ya no somos piedras cualquiera. Somos piedras vivas. Porque su presencia nos da vida.